Bueno, mis hermanos, este es un buen momento para recordar aquella palabra que el Señor Jesucristo dijo. Es muy importante. No solo de pan vive el hombre. Me han puesto a predicar antes de la comida. Así que tengan eso pendiente. Cuando el estómago le diga, llegó el mediodía, usted dice, olvídate de eso, que me estoy comiendo otra cosa. ¿Ok? Porque de lo contrario vamos a tener problemas. Bien, empecemos orando de nuevo. Señor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de volver aquí a tu palabra y te rogamos, Señor, que tú nos ayudes a poner nuestras mentes enfocadas en lo que tenemos que compartir, porque pensamos, Señor, que son cosas demasiado importantes para nosotros poder cumplir con el propósito por el cual tú has diseñado nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, nosotros hemos visto que el plan divino, el plan de Dios para la familia es que los padres traigan hijos a este mundo y que esto fue hecho de una manera perfecta, o se suponía que fuera hecho de una manera perfecta en el huerto del Edén, pero por causa del pecado, nosotros primeramente necesitamos ser convertidos, ser transformados, ser cambiados en nuestra naturaleza, adquirir esa naturaleza divina de la cual nos habla el apóstol Pedro, para que entonces nosotros podamos procrear, criar a hijos que sean portadores de la gloria de Dios. Pero es importante que nosotros sepamos que en un mundo como el que nosotros vivimos, un mundo caído, esa tarea que Dios ha puesto va a encontrar muchos obstáculos, muchas dificultades. Y eso es lo que yo quiero tratar con ustedes ahora. Básicamente 4 dificultades que nosotros enfrentamos a la hora de hacer ese trabajo que Dios nos ha puesto. Y obviamente, como ustedes entenderán, no son las únicas 4 cosas con las que nosotros nos vamos a encontrar, pero yo creo que son cosas que son importantes para que las tengamos en mente. Y la primera de ellas es la siguiente: el primer obstáculo para la tarea de hacer portadores de la gloria de Dios somos nosotros mismos. Nosotros somos el primer obstáculo. Hermanos, criar a los hijos no es una tarea fácil. Por más que te esfuerces, tú no puedes ser ni jamás serás un padre perfecto. Jamás. Sácate eso de la cabeza. Hay personas que tienen orgullo acerca de su crianza y dicen, yo he criado hijos, si te salieron bien, gloria a Dios por eso. Eso no depende de ti. Si yo examino tu vida bajo la lupa de la palabra de Dios, voy a encontrar barbaridades que tú has cometido en el proceso de levantar a tus hijos. Y si eso no es así, entiéndeme, si en tu mente tú no lo ves así, tu mente está errada. Tu mente está errada. Pablo nos dice, antes de decirnos a nosotros de que teníamos la necesidad de criar a nuestros hijos en Efesios 6:4, que es necesario que nosotros estemos llenos del Espíritu Santo para poder hacer esa tarea. ¿Saben dónde empieza el argumento de Pablo con respecto a los hijos y a los padres? Empieza en Efesios capítulo 5, versículo 18. Donde dice que nosotros no debemos ser controlados por el vino, sino que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Y a partir de ahí, él empieza a hablar. Ese Espíritu Santo es necesario para la relación entre marido y mujer. Es necesario para la relación entre padres e hijos. Y es necesario para la relación entre amos y siervos. Necesario. Así que en la mente de Dios, si tú no tienes el control del Espíritu Santo llevando a cabo la tarea de entrenar a tus hijos, de criar a tus hijos, de levantar a tus hijos, óyeme bien, no lo vas a poder hacer. Mi hermano, tus pecados, tus debilidades y faltas producen conflictos con tus hijos y desavenencia con tu esposa y con todo el que está alrededor. Acabamos de escuchar ahora mismo una conferencia, una charla acerca de cómo lidiar con conflictos. ¿Y por qué tenemos que lidiar con conflictos? Porque nosotros somos seres defectuosos, somos seres pecaminosos. El pecado nos controla y la cosa más sencilla se puede convertir en el lío más grande dentro de una casa. ¿Y dónde están mis medias? Y por ahí arrancó. Es que yo nunca la encuentro. ¿Y la ropa interior?
No, ustedes lo saben, ustedes se están riendo, ¿verdad? Ustedes saben. Miren, por momentos tú y yo estamos conscientes de nuestras debilidades. Son como fugaces, así, ¡pap! Tú dices, es verdad que yo soy de tal forma. Y el minuto siguiente se te olvidó. Eso es lo que dice Santiago. Tú vas al espejo de la palabra, te miras y dices, es verdad, yo soy así. Te quitas de ahí y se te olvidó. Porque somos oidores olvidadizos. Nos olvidamos de cómo nosotros somos y actuamos como si esas debilidades no existieran, y ahí empiezan los problemas, mis hermanos. Ahí empiezan. Precisamente porque la paternidad es difícil y porque tú eres un ser imperfecto. Tú sabes lo que tú necesitas para poder criar: la gracia de Dios. La gracia de Dios, una gracia que solo viene por el Evangelio de Jesucristo en nuestras propias vidas y en las vidas de nuestros hijos. La gracia de Dios, donde nosotros recordamos que si confesamos nuestros pecados, que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, y poder vivir, poder criar con ese espíritu en la cabeza. El autor que yo les mencioné hace un momento, Paul David Tripp, tiene un libro que se llama, un libro que yo les recomiendo a ustedes de todo corazón: La crianza, principios evangélicos que pueden cambiar tu familia, donde él aplica el evangelio a la crianza. Y él dice lo siguiente, que lo más importante que Dios nos ha dado para criar es su gracia. Miren la cita, por favor, pónganlo en la pantalla. Dice, no está en la pantalla, perdóname. Dice, escúchenlo bien entonces. Dios no nos llama a ser padres porque somos capaces de hacerlo. De hecho, Él no llama a personas capaces para que hagan su obra. Miren a Abraham o miren a Moisés. Dios no creó al ser humano para que fuese independientemente capaz, sino para que dependiéramos de Él. Él le dio a personas inadecuadas la importante tarea de criar, porque lo que está trabajando no es su éxito, sino que le conozcan, que lo amen y descansen en su gracia. Dios no está trabajando para que tu paternidad sea más fácil, libre de dificultades. Él te llama a hacer lo imposible para que en tu búsqueda de ayuda encuentres más que ayuda, lo encuentres a Él. ¿Oyeron eso? O sea, Dios dice, no va a ser fácil, no va a ser fácil. Pero precisamente por eso es que tú me necesitas. Yo recuerdo en mi crianza cuántas veces yo llegué a pensar y a meditar en el hecho de que Santiago dice, a algunos le falta sabiduría. Y yo decía, es por eso que he puesto ese versículo ahí, porque es que yo no sé qué voy a hacer, yo no sé qué hacer. Yo no sé cómo brigar con este muchacho, yo no sé cómo hacer esto en este momento, no sé. Y no hay nadie que me pueda ayudar porque cada caso es un caso particular, independiente y diferente. Hermanos, lo que la gracia de Dios hace es enseñarnos. ¿No es eso lo que dice Tito en el capítulo 2? La gracia de Dios nos enseña la verdad acerca de nosotros como padres, quiénes somos, no lo que creemos que somos. Yo he escuchado a padres que hablan de su paternidad como que, como si fuera, y yo digo, ¿en serio este señor se cree eso? Hermanos, miren, criar, esa tarea de hacer portadores de la gloria de Dios, eso no es fácil. Eso es imposible para nosotros, imposible. Dios usará esa claridad de visión de nuestras necesidades para profundizar nuestra dependencia en Él, y entonces a través de su gracia nosotros poder hacer la tarea que Él nos va a poner por delante. Él nos ayudará por su gracia a ver nuestras debilidades, a liberarnos de la culpa de nuestros pecados, aún de los pecados de crianza. ¿O ustedes no han cometido pecados en la crianza? Nos ayudará a crecer, a cambiar como padres, y va a enternecer nuestros corazones endurecidos para que no nos gloriemos en nosotros, sino que nos gloriemos únicamente en Cristo Jesús. Segundo obstáculo. Estamos criando en medio de un mundo complicado y lleno de retos.
Y la persona que estuvo aquí, nuestra hermana, hablando en la sección anterior, por lo menos este grupo, mencionó algunas de esas cosas a las que nosotros nos vamos a referir ahora. A nuestras dificultades personales tenemos que añadir las que enfrentamos por la condición del mundo en el cual nosotros vivimos. Por un lado, experimentamos primeramente un ambiente de creciente desunión familiar. Cada vez son más los hogares en que los hijos se están criando solos, ya sea porque ambos padres trabajan fuera del hogar, y yo quiero ponerle esto por delante a ustedes. Uno debe examinar la verdadera necesidad de que ambos, padre y madre, estén fuera del hogar mientras los hijos están dentro de la casa criándose solos. ¿Con quién tú dejas a los hijos en la tarde? Yo tengo un agente de confianza. O sea, un agente de confianza es igual que tú. Negativo eso. Negativo eso. No lo es. Yo puedo entender situaciones en particular en la cual sea necesario que eso suceda. Sin embargo, quiero ponerle en la mente de ustedes que realmente esa situación crea un problema. La otra cosa que sucede es que debido a que uno solo de los padres está involucrado, eso también es un problema, porque el número de divorcios en nuestro país se ha levantado exponencialmente. Yo no sé cómo es donde ustedes están trabajando. Las estadísticas en República Dominicana son de un 50%. De cada 2 personas que se casan, de cada 2 matrimonios, uno de ellos termina en divorcio. Ustedes están oyendo esa estadística, eso es horrendo. Eso quiere decir que nosotros estamos lidiando con muchachos y con personas que no tienen a uno de los progenitores junto con ellos para poderles criar. Y ambas situaciones que yo he mencionado son críticas. Mis hermanos, escuchen lo siguiente. La presencia de los padres y, sorpresa, en especial los varones, los papás, es esencial para criar en la disciplina y la amonestación del Señor y para promover ciudadanos que sirvan a su generación. Mis hermanos, nadie puede sustituir la labor y la influencia que los papás varones masculinos tienen en la vida de los hijos. ¿Sabían ustedes eso? Yo les voy a mostrar ahora unas estadísticas que nos hablan acerca de ¿qué sucede cuando los papás varones están presentes? Pon la siguiente transparencia, por favor. Miren, no aparece ahí. Mírenla ahí. Miren todas las cosas que suceden. Esas estadísticas representan los Estados Unidos, pero yo me atrevo a afirmar que también tiene que ver con lo que nosotros vemos aquí. Si el papá está presente, el varón, el papá masculino, son menos propensos al crimen. Son más estables en sus trabajos. Tienen mejores notas en las escuelas, tienen mejores relaciones humanas, postergan la vida sexual, son menos propensos a la pornografía y son más seguros de su sexualidad. Y yo le voy a explicar un poquito por qué es eso. El doctor William Farley, que también escribió un libro que lamentablemente no está en español, sino en inglés, se llama La paternidad energizada por el Evangelio, parecido al libro anterior que yo les cité, muestra que las estadísticas revelan claramente que tanto la identidad del niño varón, oigan bien, como la de la niña hembra se derivan de la presencia e interacción con el papá principalmente. ¿Oyeron eso? O sea, un niño varón se identifica varón porque está viendo a su padre, y la niña hembra, y perdone que usan niña hembra porque es lo mismo, ¿verdad? Eso es porque hoy en día hay que hablar así. ¿Ok? Bien. La niña hembra identifica que ella es diferente viendo al papá. Eso es lo que dicen las estadísticas. De hecho, James Dobson, y ustedes probablemente han oído mencionar a Dobson, ¿verdad? Que es un autor cristiano que yo creo que ya está, si no murió, está cerca de eso ya. Pero es una persona que tiene muchos años escribiendo acerca de crianza y tiene inclusive un ministerio muy amplio en los Estados Unidos. Dice lo siguiente: las investigaciones han determinado que los niños no nacen con un entendimiento de la masculinidad. Ellos tienen que aprenderlo idealmente de sus padres. Añade,
Y cuando dice de sus padres, no de los ambos padres, sino del papá. Y añade, de hecho, muchos estudios han mostrado que ambos, niñas y niños, obtienen su identidad sexual de la interacción con sus padres, no con sus madres. Entonces, piensen por un momento en los niños con los que ustedes están bregando en sus escuelas. ¿Cuántos niños vienen de madres solteras? ¿Qué estamos nosotros enfrentando ahora mismo? Una crisis de identidad. Una crisis de identidad que es aprovechada en otros contextos. Una crisis de identidad donde el muchacho ve al padre como el individuo que no tiene ningún tipo de responsabilidad, que es un picaflor que va de aquí a allá. No todos los casos, pero en muchos casos es así. Y adquieren su identidad, ¿sabe dónde? En la calle. Sí, la mamá tiene una influencia en eso y debe trabajar en esa influencia, pero nosotros tenemos un problema serio entre manos. Estamos hablando de los peligros que enfrentamos en este mundo en el cual estamos criando. Pero en segundo lugar, no solo enfrentamos la desintegración familiar, sino la desintegración de la sociedad misma, mis hermanos. La sociedad se está cayendo a pedazos. El mundo está cada vez más alejado de la verdad de Dios y promueve posturas que son contrarias a Dios y a la propia naturaleza. Existe una presión a través de organismos internacionales que intentan destruir todos los valores, y en algunos casos lo han hecho, valores que han sido implementados por la palabra de Dios, pero que ahora nos quieren decir a través de la ONU y otros mecanismos de que esas cosas no son así. Pensemos, por ejemplo, en la patria potestad. ¿Sabían ustedes que las autoridades de nuestros gobiernos, aún aquí en República Dominicana y en otros lugares, están diciendo que los hijos son propiedad del Estado? Que por eso son ellos los que tienen que decidir cómo educarlos. Ahora mismo, en este momento, nosotros estamos luchando para que la ley de educación que se está poniendo no elimine, como ellos pretenden eliminar, de que nosotros tenemos que embarcarlo dentro de lo que Dios dice en su palabra. Quieren quitar eso de allí. ¿Para qué? Para poder introducir el hecho de que el Estado determina cómo es que los hijos se van a levantar y se van a educar. No es el Estado, hermanos. Dios le dijo a Adán y a Eva que tuvieran sus hijos, que los procrearan y lo hicieran portadores de la gloria de Dios. Los padres son los responsables de hacer eso y determinan cómo lo van a hacer, y determinan el contexto que lo van a hacer, no el Estado. Y nosotros, perdónenme la expresión que voy a decir ahora, muchas veces no pensamos en esto y actuamos como borregos llevándonos de todo lo que ellos nos están diciendo. ¿Saben qué? No y mil veces no. Nosotros no podemos permitir que el Estado determine cómo es que se van a criar los hijos. Eso es potestad de cada uno de nosotros. Tenemos que luchar con el cuchillo en la boca, y el cuchillo para nosotros obviamente son las rodillas. Para que nadie me acuse de que yo estoy promoviendo rebelión contra la autoridad, ¿ok? Aunque me gustaría. En segundo lugar, el matrimonio homosexual. Primero, ¿es matrimonio? No, no es matrimonio, porque el matrimonio, según Dios lo define, es un hombre y una mujer. Y aunque uno sea trans, no es un matrimonio. Allí no hay matrimonio. Y quieren que nosotros normalicemos esa realidad, que la veamos como cosa natural. ¿Cuántos de ustedes vieron la noticia de este famoso cirujano plástico que se casó en España en estos días? Él tiene su clínica cerca de donde nosotros tenemos el colegio. Es una monstruosidad de clínica. Yo la he visto crecer desde un chinchorro a lo que es en día de hoy. Primero por la vanidad de la gente. No solamente las mujeres van allá, también los hombres hacen cirugía. ¿Sabían eso, verdad? Yo conozco a algunos amigos míos, no creyentes por supuesto, que tienen sus retoquecitos. El matrimonio homosexual, de acuerdo a Romanos capítulo 1, es una aberración. Ahí no hay nada que hablar. Nada que hablar.
Sin embargo, ellos quieren normalizarlo. Y nosotros estamos criando en un mundo así. ¿No tienen ustedes estudiantes que le dicen, pero cuál es el problema? Ellos se aman. Nosotros enfrentamos eso en nuestras propias escuelas. Y eso, que tienen que ser hijos de padres creyentes. Y ellos se cuestionan, pero amor no es amor. Estamos criando en ese contexto donde nosotros a los propios hijos nuestros tenemos que explicarle que amor no es amor en ese sentido, que eso no es amor. Eso se llama pasión y deseo, no se llama amor. Eso se llama perversión, no se llama amor. Y tenemos que hacerlo en amor, pero tenemos que hacerlo. La visión de la sexualidad. Yo nací mujer, pero no me identifico como mujer. Me identifico como hombre. Y ustedes han visto cantidad de niñas castradas. Les remueven los senos, le quitan todas sus partes para convertirlas en hombres, algo que ellas jamás lo serán. La gente no se hace, la gente nace. Varón nace hembra, pero nosotros estamos criando en un mundo así. Nosotros estamos criando a nuestros hijos en una situación, en una sociedad que realmente está expresando lo mismo que nosotros vimos que sucedió hace 2000 años cuando vino el Señor Jesucristo, con una sola salvedad. Y se lo voy a decir porque es algo que he reflexionado mucho en mi corazón. El mundo pasó de la oscuridad a la luz. Había todas estas cosas que estamos hablando que se está permeando en la sociedad del día de hoy, sucedía en la época del Señor Jesucristo. Las hembras no tenían ningún valor, en Roma se votaban, el padre tenía toda la autoridad para votar a esa niña. El mundo era un mundo donde había prostitución por donde quiera, la homosexualidad era rampante. Llegó el evangelio y transformó la sociedad. Pero ahora nosotros estamos pasando de la luz del evangelio a la oscuridad de nuevo, en donde hay un mundo permisivo y nosotros tenemos que criar portadores de la gloria en medio de esa situación. En medio de esa situación. Gente que sean contracultura, gente que vayan en contra de estas situaciones. Y finalmente, el valor de la vida. Miren, 63 millones de abortos han sucedido en los Estados Unidos. Y si ustedes pudieron ver algo del debate en estos días de los dos candidatos a presidente, uno decía lamentablemente que aceptaba las 3 causales y el otro decía que fuera en el tiempo que fuera, cuando fuera, donde sea, como sea. Nace un bebé de 9 meses en el estado de Nueva York y a los 9 meses el papá puede decir no lo quiero y se mata. Nuestros hijos están bajo esa influencia. Y yo estoy seguro de que ustedes conocen en nuestras iglesias personas que han venido de un mundo en donde han practicado el aborto. Eso es algo que no está allá afuera. No, esos son los americanos. No, eso es en Europa. No, eso es aquí donde nosotros estamos criando, en medio de nosotros. Quieren imponernos la secularización a todo vapor. Quieren que la sociedad funcione en base a lo que es pragmático y nosotros tenemos que decirle que no. Pedro dice, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos ha sido dado por su divino poder. Todo lo que nosotros necesitamos para saber cómo debemos vivir y que debemos vivir, todas esas cosas, Pedro nos dice que Dios nos los ha dado. Dios nos ha dicho cuáles son los principios por los cuales debemos regir nuestras vidas para vivir de una manera que le sea agradable a Dios. Nosotros debemos vivir de acuerdo a las ordenanzas de Dios, incluyendo el mandato cultural. Ese es nuestro llamado. Tenemos que tener eso bien claro en nuestras mentes. Dios nos ha dado instrucciones específicas de qué debemos hacer, cómo debemos pensar, qué debemos pensar, cómo debemos actuar para vivir entre los hombres como una sociedad en donde nosotros estamos levantando portadores de la gloria de Dios. Mis hermanos, el interés de Dios es nuestro bienestar, incluyendo el bienestar último
que es disfrutar de su presencia para siempre. Cuando Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 y el Salmo 78 nos hablan de tener la verdad de Dios en el corazón y enseñar a nuestros hijos, realmente nos están exhortando a tratar con la mente y el corazón de nuestros hijos en contra de esta cultura prevaleciente. Nos está diciendo que nosotros no podemos ser ajenos a lo que nuestros hijos exponen, a las cosas que ven y a las cosas que oyen. Tenemos que estar ahí para poder decirle, espérate, ¿tú oíste eso? Sí, es un disparate. No, pero eso no es un disparate, papi, mira lo que pasa. No, ven, te voy a enseñar, ven, siéntate aquí conmigo. Ahora, si tú no estás ahí, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? Necesitamos llevarlos a entender que el camino del mundo es camino de muerte. Muerte aquí y muerte allá. Camino de muerte. Pero que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y eso es algo en la que la iglesia y la escuela pueden ayudarnos como padres, pero es una responsabilidad que Dios nos ha dado directamente. Tenemos que luchar por la mente de nuestros hijos y esa lucha es una lucha feroz. Pero hay otro reto que yo deseo compartir con ustedes. ¿Y saben cuál es? Nos enfrentamos a una generación de padres que le tienen miedo a los hijos. Le tienen miedo a los hijos. Ceden a todo lo que los hijos quieren. No quieren confrontaciones con sus hijos. No quieren ponerse a ese pulso intenso, molesto que nosotros tenemos que llevar con nuestros hijos. Estamos en una sociedad que alimenta a los hijos la impresión de que ellos tienen todos los derechos del mundo. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Carta de Derechos de los Niños. Si lo han hecho, yo espero que ustedes estén tan espantados como yo. Esa Carta de Derechos fue escrita en los años 90. Yo la vi por primera vez en aquella época. Una de las cosas para que ustedes entiendan es que los hijos tienen derecho a tener total privacidad en su habitación, aunque sea en su propia casa. Es la casa suya, pero ese es su lugar y tú tienes que decir, ¿puedo pasar? Permiso. Obviamente uno lo puede hacer por respeto, pero si me dice no, ahí es que abro la puerta con más gusto. ¿En qué yo voy a encontrar a este muchacho? O sea, ¿cómo que no? Pero la generación con la que nosotros estamos lidiando no piensa así. No piensa así, le tiene miedo. Tiene miedo a esa confrontación y ustedes lo ven en las escuelas todos los días. Profesor, ¿usted podría decirle a mi hijo que, pero dígaselo usted? Dígaselo usted. ¿Y por qué usted no lo dice? Mis hermanos, nuestros hijos piensan que nosotros debemos dar más de lo que tienen y continuamente reclaman cosas para sus beneficios sin esforzarse por ellas, pensando que total yo soy tu hijo, tú tienes que darme a mí. No, yo no tengo que darte nada. En otras épocas, ¿verdad? Y esto no lo están grabando, ¿sí? En otras épocas yo diría, no, lo único que yo te debo dar es un tacazo. Pero en esta época eso no se puede hacer. No se puede hacer, no se debe manejar así, de ninguna manera, ni Dios lo dice que debemos manejarlo así, pero a uno le dan deseos de eso. Más bien, tenemos que enseñar a nuestros hijos desde temprana edad que nosotros esperamos que ellos, como parte de esta unidad que se llama familia, contribuyan al bien de la familia. Ellos tienen cosas que hacer. Y una de las cosas que yo he visto que los padres fallan más es el hecho de que los niños están sentados, están viendo televisión y los papás para aquí, para allá, haciendo esto, haciendo aquello, haciendo lo otro. O por imposible, ven acá, ven, estamos moviendo caja, ven a mover caja. Es que no puedo, haz lo que tú puedas, como tú puedas, saca las cosas de las cajas, pero ven. Tienen que tener cosas que hacer que contribuyan al bien de la familia. De lo contrario, nosotros estamos promoviendo eso.
Estoy sentado, a mí hay que darme las cosas. ¿Por qué? Porque tú eres el papá, tú tienes que dar, yo soy el hijo, yo estoy para recibir. Negativo eso. Y ¿saben una cosa? Examínense para ver si ustedes no le tienen temor a sus hijos. Miren, yo crié hijos, ¿verdad? Como yo decía en la primera intervención, 36 para 37, dentro de pocos días tiene el chiquito mío. La mayor tiene 40, la otra tiene 39. ¿Ok? Fajarse con un muchacho, y el hijo mío es chiquititico, él mide 6'4", pesa 250 libras. O sea, yo tengo que hablar con él así: mi hijo, ¿cómo estás tú? Y yo tenía que sentarme cara a cara, hombre a hombre. No, eso no. Que yo, no, tú necesitas tal cosa, esta era tu tarea, aquí está tu cosa, tú tienes que hacer esto y esto y esto. En aquel momento, una necedad. Claro que yo no quería esa confrontación, pero era o la confronto ahora o la voy a recibir después, dentro de 10 años, donde él me va a comer vivo. Y la voy a enfrentar no porque a mí no me gusta esto, es porque Dios me dice que las cosas tienen que hacerse de esta manera, y así yo contribuyo para que Él sea parte del bienestar de esta familia. Y ¿saben una cosa? Es una lucha. Y ¿saben una cosa? No me gustaba. Era como, vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Eso hay que hacerlo. Vamos a hacerlo. Esta situación, promovida y apoyada por nuestros gobiernos, ha hecho que los padres se relacionen con sus hijos con temor y falten en ejercer límites. Y esa es la parte importante aquí. Límites que como autoridad estamos llamados a poner. Los hijos se levantan sin instrucción, sin que se les exija que respeten y obedezcan a las autoridades de los padres, y tampoco respetan a las autoridades puestas por Dios en sus vidas. Tratan mal a los maestros, le hablan de cualquier forma, y cualquier persona que se le interponga por el medio, la persona que limpia en el lugar, en el colegio, y el muchacho tira una cosa y le dice: mira, tú tiraste eso. Y dice: ¿para qué tú estás aquí? No es para recoger. ¿Ustedes no han oído eso? Yo lo he oído. Y a ti te pagan para eso, recoge. Ese fue precisamente, ¿saben qué? El pecado de Elí. Trató así con sus hijos. Escuchen lo que dice 1 Samuel 3. Dios llama a Samuel para decir lo que va a hacer con Elí y con sus hijos. Y le dice: le mostraré que yo juzgaré a su casa por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. ¿En qué consistía el pecado? Dice Dios: no, él no los estorbó. ¿Cómo fue que Elí no estorbó a sus hijos? El capítulo 2, versículos 22 al 23 nos da la respuesta. Dice: oía todo lo que sus hijos hacían y les decía: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Ay, no, hijos míos, no es bueno lo que oigo. Y Dios dice: tú eras el sumo sacerdote. Tú sabías que estaban desacrando el templo. Tú sabías que estaban tomando la ley de Dios, la palabra de Dios, y haciendo todos los desmanes posibles. Tú eras el padre de ellos. Tú tenías autoridad para decirle: aquí se acabó esta cosa. Y Dios dice: ellos se van a morir y tú también. Óigame bien. Si nosotros con amor y con ternura no ejercemos la autoridad que Dios nos ha dado, nuestros hijos se van a morir. Y nosotros también. Y nosotros también. Es que si le digo que no vaya con sus amiguitos, eso va a ser una fiera aquí. Pues entonces búscate una jaula y tráncalo. Hermanos, tenemos que ejercer sabiduría para saber qué hacer y qué no hacer, pero tenemos que aprender a poner límites. Porque sin límites estamos criando personas que piensan que la vida se les debe. La vida no se les debe. La vida no se les debe. Dios nos ha dado autoridad sobre nuestros hijos para que con sabiduría la usemos, pongamos límites saludables, le enseñemos a respetar y obedecer a las autoridades y tengamos altas expectativas de ellos. La disciplina bien aplicada, según Dios, lejos de ser un abuso,
Es una muestra de amor y misericordia en esos casos. La gente nos acusa de, oye, ustedes disciplinan eso es abuso infantil. No, abuso infantil es no atender a nuestros hijos cuando necesitan ser disciplinados. Eso es abuso. Eso es abuso. Ustedes han ido al supermercado o a una tienda, ¿verdad?, donde un niño quiere algo y se le tira en el piso a la mamá. Y empieza a gritar hasta que la mamá dice, está bien, ten, mi hijo, ten. Y le da eso. De verdad, excúseme, porque ¿verdad?, con la dignidad que uno tiene aquí, uno no debería decir algo. Como yo cogería al muchacho y le haría así, ¡pam! Párate de ahí. Nunca lo hice, por si acaso. Estoy hablando de ese ser interior que sale, que tú tienes que decirle, no, tú no puedes hacer eso. Todos luchamos con ese ser interior, ¿verdad que sí? Lo que quisiéramos hacer y lo que sabemos que tenemos que hacer. Ok, bien. Había un personaje cuando yo era niño, aquí hay pocas personas que puedan acordarse de eso, que se llamaba el Doctor Merengue, que tenía esa doble personalidad y le salía por aquí lo que realmente él quería y por él respondía políticamente. Ok, fíjense. El verdadero abuso consiste en dejar que ellos vivan como se les antoje, como desean sus corazones y no estorbarles, no enseñarles límites, no demandarles que respeten a las autoridades, no ponerles expectativas altas y que se conforme con la ley del mínimo esfuerzo. No hacer uso de la autoridad dada por Dios nos acarrea el desagrado de Dios para con nosotros y trae serios problemas a la vida de nuestros hijos. Serios problemas. Y finalmente, para que ustedes no me critiquen a la hora del almuerzo y digan, oye, me pasamos hambre por este hombre. Lo tercero es, la crianza según Dios demanda que la familia no esté centrada en los hijos. ¿Oyeron eso? Yo veo demasiadas familias en que lo que los hijos quieren es lo que gobierna lo que la familia va a hacer. Y si los hijos no quieren, entonces, no podemos ir ahí porque ellos no quieren ir. Nosotros somos los líderes, los capitanes, los pastores que Dios ha puesto para guiar a nuestros hijos. Y nuestros hijos tienen que entender que cuando decidimos un curso de acción, aunque no sea lo más agradable para ellos, eso es lo que hay que hacer. Y llevarlos a hacerlos en el espíritu correcto es lo que más beneficio trae para la vida de ellos. Demasiados matrimonios se mantienen juntos por causa de los hijos y cuando los hijos se van, se separan, se divorcian, viven en habitaciones separadas. Pero la voluntad de Dios es que nosotros ocupemos el lugar que nos corresponde. ¿Cómo es el asunto dentro de la casa? Oigan bien. El asunto dentro de la casa tiene que ser jerárquico. Es una palabra que hoy en día sabe a hiel. Jerarquía. En la Trinidad hay jerarquía. ¿Sabían ustedes eso? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cada quien tiene un trabajo que hacer. Cada quien hace lo que tiene que hacer. Yo y el Padre uno somos, pero yo no puedo hacer nada que no sea la voluntad que el Padre que me envió, eso es lo que yo voy a hacer, lo que el Padre me envió. Y el Espíritu Santo, él va a hacer lo que el Padre y yo le decimos que tenga que hacer. Pero, ¿y el Espíritu Santo no es Dios? Sí, pero el Espíritu Santo va a hacer lo que el Padre y el Hijo le dicen al Espíritu Santo que haga. ¿Sí o sí? Me alegro que ustedes estén de acuerdo. Ok, fíjense. En la casa también hay jerarquía. Dios, el hombre es cabeza, dice 1 Corintios 11, la mujer, y después vienen los hijos. Los hijos son el apéndice, son parte de la familia, pero hay familias sin hijos. Existe familia. ¿Ok? Y eso es importante que lo tengamos en la mente. Así que nosotros no podemos tener una familia centrada en nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que estar siguiéndonos a nosotros, no nosotros viviendo a la luz de ellos. ¿Cuántas personas no conocemos? Oí una estadística, y perdonen que use este tiempo para esto, pero oí una estadística ahora mismo de que el 45% de las familias que visitan Disney World en los Estados Unidos termina quebrada. Se embarcaron en un préstamo de todo el dinero que eso cuesta para hacer ese viaje, para llevar a los hijos. Y luego no tienen dinero. ¿Estaban centrados en los hijos o no?
Los hijos míos tuvieron el chance de ir a ver eso cuando ya tenían 10 u 11 años porque se los regalaron, pues si no, no iban. En serio, o sea, era demasiado dinero para uno invertirlo en eso, como familia, con tanta necesidad. ¿Tú quieres zapatos? ¿Tú quieres esto? ¿Tú quieres aquello? Sí, pero un viaje a Disney, si te lo regalan, no hay problema. Oraron y se los regalaron. Bien, mis hermanos, el hogar tiene que estar centrado en Dios, no en los hijos. Así que como pueden ver, ya me dijo aquí el teléfono mío que se acabó el tiempo, ¿ok? Dios nos ha dado una tarea importante que debemos hacer: enseñar a nuestros hijos quién es Él y llevarlos a vivir conforme a su voluntad, haciendo uso de la autoridad que nos ha conferido para que ellos reflejen su gloria, sean portadores de la gloria. La familia, como instrumento por excelencia para esta tarea, va a enfrentar dificultades por causa de nuestro pecado, del pecado de los hombres que ha distorsionado en la sociedad el diseño divino y del pecado de nuestros hijos. Nosotros necesitamos recordar que Dios nos ha dado herramientas y nos ha dado su espíritu para que llevemos a cabo esta tarea. No estamos desprovistos de herramientas para hacer el trabajo a pesar de todas las dificultades. No hay obstáculo final para la obra del Espíritu Santo en la vida de nuestros hijos. Lo que tenemos que hacer nosotros es siervos sumisos a la voluntad de Dios. Que el Señor nos ayude para que podamos hacer esto. Amén. Padre, gracias te damos por esta oportunidad de poder compartir estas verdades con nuestros hermanos y esperando, Señor, que algunos de ellos la haya afectado en su corazón de manera directa. De manera que, como decía nuestro hermano Benjamín, cuando lleguen a casa tengan cosas particulares y específicas que hacer, que corregir para levantar a sus hijos en tu temor. Te lo rogamos a ti en el nombre de Jesús. Amén.